Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy nos adentramos en un territorio que les aseguro, los va a dejar con la mandíbula desencajada y el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo del entretenimiento y en particular, en uno de esos romances que como un torbellino, cautivaron nuestros corazones y que ahora, tras un velo de misterio, nos tienen con el alma en vilo. Sí, amigos, hoy el tema central de nuestra conversación es Engin y Tuba separados. Y créanme, la verdad detrás de esta separación, es algo que probablemente no se esperaban para nada, algo que desafía las expectativas y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la ficción y la realidad. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a desgranar esta impactante noticia, quiero hacerles un recordatorio que es tan importante como la propia revelación que vamos a compartir. Si aún no lo han hecho, por favor, denle con ganas a ese botón de asterisco suscribirse y no se olviden de activar la asterisco campanita de notificaciones. De esta manera estarán seguros de que jamás se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, en este espacio, nos dedicamos a traerles siempre lo más jugoso, lo más candente y lo más interesante del universo del espectáculo. Su apoyo incondicional es el motor que nos impulsa y significa el mundo para nosotros. Ahora sí, prepárense porque vamos de lleno a la carnita del asunto, a la esencia de esta historia que ha generado tantas especulaciones y deseos. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que sin lugar a dudas, resuenan con una fuerza arrolladora en el panorama televisivo turco y por extensión, en el de innumerables rincones del planeta. Ellos fueron los protagonistas indiscutibles de la aclamada serie, Kara para Aşk, conocida en algunos países como Amor y Dinero. Y lo que nos regalaron en esa producción fue mucho más que actuaciones, fue una asterisco química en pantalla que era, sencillamente, eléctrica. Sus personajes Ömer Demir y Elif Denayse vivieron una historia de amor tan intensa, tan apasionada, envuelta en un manto de misterio y obstáculos insuperables, que logró traspasar la pantalla y anidar en el corazón de millones. Esa conexión que transmitían, esa mirada cómplice que lo decía todo, esos gestos sutiles pero cargados de significado, hicieron que miles de fans alrededor del globo se enamoraran perdidamente de ellos, no solo como personajes inolvidables, sino, en el imaginario colectivo como una pareja que merecía ser real. Y es que, honestamente, ¿quién no se lo creyó? Verlos juntos en acción era tan natural, tan creíble, que la idea de que esa chispa pudiera extenderse más allá de los sets de filmación, de que pudieran estar juntos en la vida real, parecía casi una conclusión inevitable para la mayoría. Los rumores, como un reguero de pólvora, volaron por todas partes. Las revistas del corazón se llenaron de portadas especulando sobre su romance y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates apasionados y deseos fervientes de que Engin y Tuba hicieran realidad el sueño romántico que sus personajes encarnaban. La esperanza de que la ficción se fusionara con la realidad era palpable. Pero la vida real, señoras y señores, a menudo se empeña en escribir sus propios guiones, a veces sorprendentes, a veces decepcionantes, pero siempre, en última instancia, dictados por la verdad. Y parece que el guión de Engin y Tuba tomó un rumbo muy diferente, uno que se alejó considerablemente de las expectativas y los anhelos de muchos de nosotros. Hoy estamos aquí para desvelar lo que realmente pasó, para arrojar luz sobre asterisco porque se separaron, o más bien, y aquí viene la clave, asterisco porque nunca llegaron a estar juntos en el sentido que muchos imaginaban. ¿Qué hay realmente detrás de esas sonrisas profesionales en los eventos públicos, de esa inquebrantable camaradería que siempre mostraron? Si pensaban que la separación fue un drama digno de una telenovela turca, con lágrimas, reproches y un final desgarrador, prepárense, porque la verdad, aunque pueda parecer menos melodramática, es en realidad asterisco un poco más compleja y a la vez, mucho más mundana de lo que quizás nos atrevimos a imaginar. Durante un largo periodo, la ausencia de una confirmación oficial por parte de ellos mismos alimentó aún más los rumores y las fantasías. Cada aparición pública conjunta era analizada con lupa, diseccionada hasta el último detalle. Un simple apretón de manos, una mirada que parecía prolongarse un segundo más de lo habitual, una broma compartida y efímera y todo era motivo para intensificar las especulaciones y alimentar la esperanza de un romance oculto. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, y gracias a la tenacidad de algunas fuentes cercanas a ambos artistas, y eventualmente a las propias declaraciones celosas pero claras de los involucrados, se comenzó a pintar un cuadro diferente, un lienzo donde la realidad se imponía a la fantasía.
La relación entre Engin y Tuba a lo largo de los años se mantuvo firmemente anclada en un ámbito de estricta profesionalidad y una sólida amistad. Se admiraban mutuamente como artistas, disfrutaban enormemente trabajando juntos, y esa química deslumbrante que veíamos en pantalla no era otra cosa que el resultado de su extraordinario talento actoral, de su comprensión mutua como profesionales y de una conexión genuina y respetuosa como compañeros de escena. Pero, y esto es crucial, no amigos, no era una historia de amor secreta esperando a ser descubierta. La presión mediática y las expectativas desbordantes de los fans, aunque emanaran de un lugar de cariño y admiración sincera, a menudo crean una burbuja de fantasía que puede ser increíblemente difícil de romper. Engin Akyurek, conocido por ser una persona profundamente reservada y extremadamente protectora de su vida privada, siempre ha optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones personales. Su discreción ha sido una constante a lo largo de su carrera. Tuba Büyüküstün, por su parte, también ha abogado incansablemente por la discreción, priorizando su carrera y el bienestar de su familia. Ambas personalidades, con sus respectivas prioridades y estilos de vida, no encajaban en el molde de una relación pública y escandalosa. Por lo tanto, cuando hablamos de Engin y Tuba separados, es fundamental aclarar que este término no se refiere a una ruptura de pareja en el sentido romántico de la palabra, a un fin de un noviazgo o un matrimonio. Más bien, lo que ha ocurrido es la separación de la fantasía, de la ilusión que muchos de nosotros, como espectadores apasionados, construimos en nuestras mentes. La cruda y a la vez liberadora realidad es que, si bien existió una admiración mutua palpable, un fuerte vínculo profesional y una amistad genuina entre Engin y Tuba, nunca llegaron a ser pareja sentimental. La sorprendente verdad reside precisamente en esto: la ilusión de muchos se basaba en su formidable y magistral actuación, en la capacidad de dar vida a un amor creíble, no en una relación personal que se materializara fuera de las cámaras. ¿Qué significa esto para nosotros, sus leales fans? Bueno, significa que podemos seguir admirando su talento individual y su colaborativa sinergia en pantalla sin la necesidad de proyectar expectativas románticas que, en última instancia, no se ajustan a la realidad. Su amistad y el profundo respeto profesional que se profesan son, en sí mismos, un testimonio de su enorme profesionalismo y de la calidad humana que ambos poseen. Es un recordatorio de que las conexiones humanas pueden manifestarse de maneras muy diversas y enriquecedoras. Y es que, piénsenlo bien, en un mundo donde las relaciones de celebridades a menudo se desgastan bajo el implacable escrutinio público, la presión constante y los flashes incesantes, encontrar una amistad sólida y un respeto profesional duradero es algo verdaderamente valioso, casi un tesoro. Engin y Tuba han demostrado al mundo que se puede crear magia en la pantalla, una magia que cautiva y conmueve sin necesidad de que esa magia se traduzca necesariamente en una relación sentimental en la vida real. Su profesionalismo les ha permitido mantener una conexión especial que, aunque no sea romántica, es igualmente admirable y digna de celebración. La verdad, y esta es una reflexión importante, es que muchas veces, como espectadores, tendemos a mezclar la fantasía con la realidad de forma muy natural. Nos involucramos tanto con los personajes que interpretan y con la química innegable que percibimos, que deseamos fervientemente que esa conexión trascendiera las cámaras y se extendiera a sus vidas privadas. Y no hay nada de malo en ello, es de hecho una parte intrínseca de la magia del cine y la televisión. Sin embargo, es fundamental recordar que los actores son profesionales excepcionales que dan vida a historias, a emociones, a sueños. Y su habilidad para hacerlo de manera tan convincente, tan real, es precisamente lo que los define como artistas tan talentosos y excepcionales. Quizás esta verdad que hoy desvelamos, esta revelación que para algunos puede ser sorprendente, sea precisamente que no hay una gran tragedia detrás de todo esto, no hay un amor secreto y no correspondido que haya terminado en llanto y desolación. La verdad, en muchos sentidos, es más serena, más práctica y quizás más inspiradora. Es la verdad de dos grandes artistas que se respetan profundamente, que se admiran mutuamente y que, juntos, crearon uno de los romances televisivos más recordados y queridos de los últimos tiempos. Todo ello sin que ese romance tuviera que ser una realidad tangible en sus vidas personales. Y eso, para mí y para nosotros, es igual de fascinante si no más. Es la prueba irrefutable de que la conexión humana, la química genuina y la admiración pueden manifestarse de innumerables formas, y no todas ellas tienen que ser románticas para ser increíblemente poderosas, significativas y duraderas.
Su amistad, su compañerismo y su respeto mutuo son, en sí mismos, un tesoro que debemos valorar y celebrar. Son el reflejo de un profesionalismo a prueba de balas y de una conexión humana que trasciende los clichés. Ahora, antes de que cerremos este vídeo y volvamos a la rutina, quiero invitarles a una breve reflexión. ¿Les sorprendió esta revelación sobre Engin y Tuba? ¿Creían firmemente que Engin y Tuba eran pareja, o que lo habían sido en algún momento? ¿Cómo se sienten ahora al saber que su conexión en pantalla se basaba principalmente en su formidable talento actoral, en su profesionalismo impecable y en una amistad genuina y respetuosa? Me encantaría leer sus opiniones, sus impresiones y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan al respecto. Su participación activa enriquece nuestro canal y nos ayuda a crecer. Y si este vídeo les ha resultado intrigante e informativo y sobre todo, les ha proporcionado un nuevo ángulo para pensar sobre la industria del entretenimiento y las relaciones humanas, les pido de corazón que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Engin y Tuba, para que todos podamos conocer y debatir sobre esta verdad. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas joyas informativas y de entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más sorpresas y análisis del mundo del espectáculo. Hasta entonces manténganse curiosos y críticos, pero siempre con una pizca de admiración por el arte. Adiós.